con mucho gusto pues ahí les voy contestando. Hoy es un día muy importante, creo que todos estamos a la expectativa, ya que hoy salen los listados de admitidos al concurso. Entonces, pues esto también nos va a generar, digamos que dos situaciones, ¿no? Muchos están esperando ese resultado del día de hoy para empezar a estudiar, otros pues ya hemos ido iniciando el proceso de preparación, que si de una forma u otra, digamos, ahorita tenemos un fin establecido frente al concurso, pues también esto nos ayuda a fortalecernos en el desarrollo de nuestras labores diarias en el ejercicio de las funciones de vigilancia y control fiscal que ejercemos en Contraloría General de la República. Entonces, como les digo, hoy vamos a ver lo relativo a la rama legislativa y a la rama judicial. Quise traerles este mapa conceptual que encontré. Bueno, aquí me faltó colocarles la fuente, yo se las agrego para la presentación, donde de manera general está todo lo que tiene que ver con la estructura y funciones del Estado. Allí están definidos, pues, en primera medida, las ramas del poder público. Dentro de estas ramas, pues, tres ramas claves, que son la rama legislativa, judicial y ejecutiva. Dentro de la rama legislativa, todo lo que tiene que ver con el Congreso de la República, en todas sus otras funciones. Vamos a ver el Congreso establecido en una organización bicameral, donde la Cámara Alta la representa el Senado de la República y la Cámara Baja la representa la Cámara de Representantes. Esta rama encargada de formular las leyes, ejercer el control sobre el gobierno y reformar la Constitución. La rama judicial, a la que le corresponde administrar justicia, solucionar conflictos y controversias entre los ciudadanos como pacto o como forma de ese contrato social que se ha desarrollado en virtud del Estado y que está conformado por las diferentes cortes como instrumentos de cierre de cada una de las jurisdicciones que están determinadas para esta administración de la justicia. La rama ejecutiva, que es pues quien ejecuta todo, digamos que los programas, planes, proyectos, actividades necesarias para el ejercicio de el Estado hacia la consecución de sus fines estatales y donde dispone de todos esos elementos que le permiten administrar el recurso público en pro de ese cumplimiento de fines esenciales del Estado. Adicionalmente, dentro de esta estructura, la Constitución nos define los organismos de control, dentro de los que se encuentra tres tipos de control, bueno, dos tipos de control en específico, el control disciplinario y el control fiscal, y representados por el Ministerio Público y las Contralorías, Contraloría General de la República, y adicionalmente pues agregamos los otros órganos de control fiscal como son las Contralorías Territoriales y la Auditoría General de la República. Luego nos habla de los organismos autónomos e independientes, que son las entidades de régimen especial de autonomía propia, que están previstas directamente desde la Constitución. Aquí tenemos entidades, entes universitarios, corporaciones autónomas regionales, Comisión Nacional de Servicio Civil, Banco de la República y la Autoridad Nacional de Televisión. También tenemos lo relacionado a la organización electoral, que es todo lo relacionado, por un lado, con la identificación de las personas y por otro, por el ejercicio de las elecciones como uno de los derechos fundamentales de los derechos sociales que tenemos los colombianos en las facultades, tanto de elegir como de ser elegido, y que está conformada esta organización por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y finalmente está lo relacionado con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que este es, digamos que, el último elemento incorporado a la Constitución Política, donde se refiere al sistema compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales
frente a los derechos de las víctimas de conflicto armado para contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y no la repetición del conflicto. Aquí tenemos elementos, digamos que importantes a partir de los acuerdos o más bien el acuerdo de paz firmado, donde tuvo un gran realce lo que fue la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Entonces, elementos que vamos a entrar a desarrollar en todo este conocimiento de la estructura del Estado colombiano. Dentro de la rama legislativa, entonces, pues lo primero que hay que presentar es que está compuesta por el Congreso de la República, que actúa como representante del pueblo y del territorio. Esta rama como tal, permítame, como les comentaba, representante del pueblo y del territorio porque todo este cuerpo colegiado es elegido por voto popular. El Congreso como órgano bicameral está compuesto por el Senado de la República, que es el que representa a la nación, y por la Cámara de Representantes, que es la que representa a las regiones. Ambas cámaras son elegidas por voto popular para periodos de 4 años y sesionan en el Capitolio Nacional en Bogotá. Sin embargo, si por situaciones de orden público de fuerza mayor necesitan desplazarse a otro lugar del país, lo pueden realizar. Corresponde a este órgano reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración, y se reúne en sesiones ordinarias durante 2 periodos al año que constituyen a su vez una sola legislatura. Entonces, ¿cuántos son estos periodos de las legislaturas en las sesiones ordinarias? El primer periodo va del 20 de julio al 16 de diciembre y el segundo periodo va del 16 de marzo al 20 de junio. También pueden celebrar sesiones fuera de estos periodos que componen la legislatura, que se denominan sesiones extraordinarias, las cuales se realizan por convocatoria del gobierno nacional para tratar temas que este gobierno plantee y durante el tiempo que él señale. 3 funciones principales entonces para esta rama: crear, reformar, interpretar o derogar leyes, reformar la Constitución y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración. Dentro de la Ley Quinta de 1992, en el artículo 6, la Ley Quinta es la que desarrolla todo el marco constitucional de la rama legislativa. Se establecen las clases de funciones que tiene el Congreso y nos habla principalmente de 8 tipos de funciones. ¿Cuáles son estas funciones? Entonces, una función constituyente, una función legislativa, una función de control político, una función judicial, una función electoral, una administrativa, una de control público y una función de protocolo. ¿Qué nos dice entonces este artículo 6 de la Ley Quinta 1992? Que el Congreso de la República cumple función constituyente para reformar la Constitución mediante actos legislativos. Segunda función, una función legislativa para elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos en todos los ramos de la legislación. Aquí es importante verificar, pues, o más bien señalar que esta es la principal función del Congreso, en virtud de la cual se expiden las leyes a partir de los proyectos de ley, y pues que estas leyes son las normas escritas que se aplican con carácter general en todo el territorio colombiano. Es importante, digamos, que este elemento, porque en el desarrollo de nuestro marco legal, la norma escrita tiene una principal preponderancia.
y pues a partir de ellas es que se legisla y que se aplican luego los mecanismos de control establecidos por el Estado. La función del control político es aquella determinada para requerir y emplazar a los ministros del despacho y demás autoridades y conocer de las acusaciones que se formulen contra los altos funcionarios del Estado. Aquí dentro de esta función del control político, pues estarán las mociones de observaciones y de censura, que son algunos de los elementos que puede aplicar el Congreso frente a esa evaluación de la actuación y de la gestión desarrollada por la RAW. Se cerró el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, señora. Ya, sí, señora. Sí, señora. Ok. Como les comentaba, más adelante vamos a ver esas definiciones de qué son la moción de observaciones y la moción de censura como medios de ese control político que ejerce el Congreso. La cuarta función nos habla de una función judicial en la cual, pues, es como una situación excepcional de la rama judicial precisamente, que le da competencia al Congreso para juzgar excepcionalmente a altos funcionarios del Estado por responsabilidad política. La quinta, la función electoral, y esta está representada en esa facultad que tiene el Congreso para elegir los titulares a altos cargos del Estado, como son el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, los magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, del Defensor del Pueblo, del Vicepresidente de la República cuando haya falta absoluta, y designado a la presidencia en el periodo, inicialmente fue en el periodo 92 a 1994. La siguiente es la función administrativa, la cual se ejecuta para establecer la organización y funcionamiento del Congreso en pleno, el Senado y la Cámara de Representantes. Entonces, pues aquí hay un proceso, digamos que de autorregulación, donde pues el mismo Congreso en el uso de estas facultades expidió la Ley 3 y la Ley 5 de 1992, que es donde están contemplados todo lo que tiene que ver con la organización y el funcionamiento del Congreso. La séptima función que tiene es la del control público, y en esta función lo que permite o lo que establece este artículo sexto de la ley quinta es que el Congreso puede emplazar a cualquier persona natural o jurídica a efectos de que rindan declaraciones orales o escritas sobre hechos relacionados con las indagaciones que la comisión adelante. Y finalmente está la función de protocolo, que es aquella que se ejecuta para recibir a jefes de Estado o de gobierno de otras naciones. ¿Cuáles son las facultades del Congreso en pleno? Entonces, el artículo 18 de la Ley Quinta de 1992 define que son atribuciones constitucionales del Congreso, 7, que son las que están viendo ustedes ahí en pantalla. Inicialmente es de señalar que el Congreso es un solo cuerpo que se reúne como un solo cuerpo únicamente en los casos determinados por la Constitución política, y que el Congreso en pleno no podrá abrir sus sesiones ni deliberar con menos de una cuarta parte de sus miembros. ¿Qué le corresponde realizar a él? Entonces, primero, posesionar al presidente de la República o al vicepresidente cuando haga sus veces. Segundo, recibir a jefes de Estado o de gobierno de otros países. Elegir al Contralor General de la República. Elegir al vicepresidente de la República
cuando sea menester reemplazar al elegido por el pueblo, es decir, cuando se presenta una vacante absoluta, él tiene la facultad de proveer el cargo en esta situación. Quinta atribución, reconocer la incapacidad física del vicepresidente de la República, que eso es lo que origina esa falta absoluta. Sexto, elegir los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Y séptimo, decidir sobre la moción de censura con arreglo a la Constitución y a este reglamento. ¿A cuál reglamento? Al establecido en la Ley Quinta de 1992. ¿Qué es esa moción de censura? Entonces es un acto mediante el cual el Congreso en pleno y por mayoría absoluta reprocha la actuación de uno o de varios ministros del despacho, dando lugar a la separación de su cargo. ¿Cómo se realizará esta solicitud o cómo es el debate en el Congreso frente a la solicitud de moción de censura? Entonces, pues hay que tener dos elementos en consideración. Primero, si cuando es citado el ministro por una de las cámaras para responder un cuestionario escrito de conformidad con el artículo 135, ordinal 8 de la Constitución Política, y este no concurriere sin excusa, o fuese ella rechazada mayoritariamente por la corporación legislativa, y ésta lo haya aprobado por la mayoría de los votos asistentes, se dará una proposición de moción de censura. La materia del debate, en este caso, será el cuestionario que debía responder. La segunda se da cuando la proposición sea por iniciativa de la 10ª parte de los integrantes de la respectiva Cámara y por asuntos relacionados con funciones propias del cargo ministerial. En este evento, los proponentes deberán indicar con precisión los asuntos oficiales en que se fundamenta la iniciativa para efecto de constituir los fundamentos de la proposición de moción de censura que servirá de base para adelantar el debate. Como órgano bicameral, pues ya les comenté, está conformado por el Senado de la República, que representa a la nación y corresponde a un total de 108 senadores. ¿Cómo están conformadas esas, digamos, 108 plazas en el Senado? 100 que son elegidos por circunscripción nacional, 2 que representan la circunscripción especial indígena, 5 que pertenecen a las FARC, que pues esto es producto del acuerdo de paz, y 1 que representa al candidato presidencial con la segunda votación más alta. La Cámara de Representantes, pues que representa, y disculparán la redundancia, a las regiones, está compuesta por 188 miembros, conformados así: 161 representantes elegidos en circunscripción territorial en cada departamento o el distrito capital, 16 por circunscripciones transitorias especiales de paz para las víctimas del conflicto armado, 2 para las comunidades afrodescendientes, 1 para los indígenas, 1 para los colombianos residentes en el exterior, 1 para la comunidad raizal, aunque pues es de señalar que este no ha sido elegido por falta de reglamentación, y 5 pertenecientes a las FARC para los periodos legislativos del 2018 al 2022 y del 2022 al 2026. Adicionalmente, un representante que corresponde al candidato a la vicepresidencia de la fórmula que haya ocupado el segundo lugar en las elecciones presidenciales. Entonces, en resumen, 108 senadores de la República y 188 honorables representantes a la Cámara. Dentro de cada una de estas dos cámaras
se encuentra una mesa directiva y una secretaría general. Y adicionalmente hay unas comisiones constitucionales permanentes y otras comisiones, como son las comisiones legales, las especiales y las accidentales. Entonces, en cuanto a las mesas directivas, tanto el Senado como la Cámara deben contar con una mesa directiva compuesta por un presidente y 2 vicepresidentes que son elegidos para un periodo de 1 año contado a partir del 20 de julio. Su principal función es adoptar las medidas para mejorar la organización interna con el fin de contribuir a una eficiente labor legislativa y administrativa. Por su parte, cada una de las cámaras debe tener una secretaría general cuyas funciones operativas están relacionadas con la función de comunicación y el mantenimiento de la función archivística del Congreso. Tanto en el Senado como en la Cámara funcionarán unas comisiones constitucionales permanentes, las cuales están encargadas de dar el primer debate a los proyectos de acto legislativo o de ley referente de los asuntos de su competencia. Adicionalmente, se prevé la existencia de comisiones de carácter legal que prestan apoyo a las comisiones constitucionales permanentes. Para nosotros, de pronto, la que más hemos escuchado, la que más nos hace sentido en el desarrollo de nuestras funciones, es la Comisión Legal de Cuentas. Recuerden que es frente a esta comisión que en un momento determinado se presentan los informes que constitucionalmente nos corresponden como Contraloría General de la República y las que posteriormente va a definir o digamos que a dar su concepto final sobre el fenecimiento o no de las cuentas y especialmente sobre el fenecimiento del balance general de la Nación auditado por la Contraloría General de la República. También existen unas comisiones especiales que son aquellas que, como su nombre lo dice, se ocupan de temas especiales. Entonces, pues estas pueden ir variando según las necesidades. De igual manera, las comisiones accidentales. Entonces, para el mejor desarrollo de las labores legislativas y administrativas, se pueden constituir estas comisiones accidentales que cumplirán algunas funciones específicas y durante un lapso de tiempo establecido. Por ejemplo, para transmitir mensajes a otras entidades o personas, para elaborar o estudiar proyectos de ley específicos, rendir informes, entre otros. Las comisiones constitucionales permanentes están definidos en el artículo 2 de la Ley Tercera de 1992. Por eso les decía que estas dos leyes, la Ley Tercera y la Ley Quinta, ambas del año 1992, son o corresponden a todo ese proceso autolegislatorio, autorregulatorio que desarrolló el Congreso frente a su propio mandato y gestión a desarrollar. Allí están definidas entonces las comisiones constitucionales permanentes, que son 7, y cada una tiene unos temas específicos. Entonces, tanto en Senado como en Cámara va a haber una comisión primera. La comisión primera en Senado está conformada por 19 miembros y en Cámara por 35. ¿Y se encarga de qué? De temas relacionados con reforma constitucional, leyes estatutarias, organización territorial, reglamentos de los organismos de control, ese es uno de los temas pues que es de interés nuestro, normas generales sobre contratación administrativa, notariado y registro, estructura y organización de la Administración Nacional Central, de los derechos, las garantías y de los deberes, de la rama legislativa
estrategias y políticas para la paz, propiedad intelectual, variación de la residencia de los altos poderes nacionales y de asuntos étnicos. La comisión segunda está conformada en Senado por 13 miembros y en Cámara por 19. Los temas que trata esta comisión tienen que ver con política internacional, defensa nacional y fuerza pública, tratados públicos, carrera diplomática y consular, comercio exterior e integración económica, política portuaria, relaciones parlamentarias internacionales y supranacionales, asuntos diplomáticos no reservados constitucionalmente al gobierno, fronteras, nacionalidad, extranjeros, migración, honores y monumentos públicos, servicio militar, zonas francas y de libre comercio y contratación internacional. La comisión tercera, conformada por 15 miembros en el Senado y 29 en la Cámara, se refiere a temas de Hacienda y Crédito Público, impuestos y contribuciones, exenciones tributarias, régimen monetario, leyes sobre el Banco de la República y el sistema de banca central, leyes sobre monopolios, autorización de empréstitos, mercados de valores, regulación económica, planeación nacional, régimen de cambios, actividad financiera, bursátil, aseguradora y de captación de ahorro. La comisión cuarta está conformada por 15 miembros en el Senado y por 27 miembros en la Cámara. ¿Y se encarga de qué? De todas las leyes orgánicas de presupuesto, de temas de sistema de control fiscal financiero, de enajenación y destinación de bienes nacionales, regulación del régimen de propiedad intelectual, patentes y marcas, creación, supresión, reforma u organización de establecimientos públicos nacionales y de temas de control de calidad y precios y contratación administrativa. La sesión quinta se encarga de temas de régimen agropecuario, ecología, medio ambiente y recursos naturales, adjudicación y recuperación de tierras, recursos ictiológicos y asuntos del mar, minas y energía, corporaciones autónomas regionales. En el Senado está conformada por 13 miembros y en la Cámara por 19 miembros. La comisión sexta, relacionada con todo el tema de comunicaciones, tarifa, calamidades públicas, funciones públicas y prestación de servicios públicos, investigación científica y tecnológica, espectro electromagnético, órbita geoestacionaria, sistemas digitales de comunicación e informática, espacio aéreo, obras públicas y transporte, turismo y desarrollo turístico y educación y cultura. Está conformada en el Senado por 13 miembros y en la Cámara por 18. Y finalmente, la comisión séptima, en el Senado por 14 miembros y en la Cámara por 19, se encarga de temas relacionados con estatuto del servidor público y trabajador particular, régimen salarial y prestacional del servidor público, organizaciones sindicales, sociedades de auxilio mutuo, seguridad social, cajas de previsión social, fondo de prestaciones, carrera administrativa, servicio civil, recreación, deporte, salud, organizaciones comunitarias, vivienda, economía solidaria y asuntos de la mujer y de la familia. ¿Por qué es importante tener claro cómo funcionan estas comisiones constitucionales y cuáles son sus temas de competencia? Porque a partir de esta especialización es donde se va a definir cuando existe una iniciativa legislativa, por dónde debe iniciar el trámite de una ley o de algún marco normativo que se esté impulsando. Entonces, si es un tema relacionado con servidor público, con temas de seguridad social, de todo lo que tiene que ver con organizaciones sindicales, todo lo que tiene que estar relacionado con el trabajo, pues esos proyectos de ley deben iniciar por una comisión, por la comisión séptima, ya sea de Senado o de Cámara. Si inicia por Cámara,
pues primero la conocerá la comisión, luego la Cámara en pleno, luego pasará a la comisión correspondiente del Senado, luego al Senado en pleno, y así se hará el trámite correspondiente a cada una de las leyes, como lo vamos a ver más adelante. Por esto, en el caso de que se llegase alguna iniciativa legislativa donde no sea muy claro a qué comisión le pertenece, pues está definido en la ley tercera que el criterio a través del cual se asignará ese asunto de conocimiento a una comisión tiene que ver con la especialidad, con la especialización de temas que le han sido asignadas a cada una de ellas. Frente a las comisiones legales, entonces tenemos un total de 6 comisiones legales como tal. La primera relacionada con los derechos humanos y de audiencias. También hay un número exacto de miembros por Senado y Cámara, y también están definidos los temas que son de competencia de cada uno de ellos. Entonces, si estamos en la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias, pues los temas a tratar será la defensa de los derechos humanos, la vigilancia y control de las autoridades respecto a estos derechos, lo que tiene que ver con la promoción y difusión de instrumentos normativos para la protección y el ejercicio de los derechos de las mujeres, todo lo relacionado con derechos humanos. La Comisión de Ética y Estatuto del Congresista tiene a su cargo los temas de conflicto de interés, al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas, el comportamiento inadecuado de los miembros del Congreso de acuerdo con el Código de Ética de esta corporación pública. Asimismo, todo lo que tenga que ver con resolución de conflictos de interés al interior de la corporación. La Comisión de Acreditación Documental revisa que los documentos acrediten las calidades exigidas a quienes aspiran a ocupar los cargos de elección del Congreso en su conjunto y de cada una de las cámaras en particular para presentar un informe a la plenaria del Senado o de la Cámara. La Comisión de Cuentas pues, está únicamente en la Cámara de Representantes con 9 miembros. Le compete examinar y proponer a consideración de la Cámara el fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y del Tesoro que presenta el Contralor General de la República. La Comisión de Investigación y Acusación también es únicamente en la Cámara de Representantes, tiene 15 miembros y le compete preparar los proyectos de acusación que deberá aprobar la plenaria de la Cámara ante el Senado cuando se evidencien causas constitucionales contra el presidente de la República, los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y los miembros del Consejo Superior de la Judicatura. También contra el fiscal general de la Nación y también conocerán de las denuncias y quejas contra dichos funcionarios. Finalmente está la Comisión de Instrucción. Esta es una comisión que es únicamente en el Senado, conformado por 7 senadores, y le compete presentar un informe motivado con el proyecto de resolución que deba adoptarse cuando la Cámara formule acusación ante el Senado contra los funcionarios que pueden ser investigados por la Comisión de Investigación y Acusación. Entonces, digamos que es una labor coordinada, armónica entre las dos cámaras, donde precisamente lo que se busca es darle transparencia a esos procesos de investigación y acusación. Frente a las comisiones especiales, tenemos las comisiones de seguimiento, 11 miembros del Senado y 15 en la Cámara,
Y estas comisiones son las encargadas de adelantar el seguimiento o vigilancia a los organismos de control, al organismo electoral y al proceso de descentralización y ordenamiento territorial. Las comisiones adscritas a organismos nacionales o internacionales serán conformadas de acuerdo a lo que establezca la ley, con participación de senadores y o representantes, y pues estas no tienen, digamos que un número fijo de miembros señalados y tampoco, digamos que una generalidad, son más unas comisiones excepcionales y que se van armando en la medida en que se vayan necesitando para estos análisis frente a los organismos nacionales e internacionales. La Comisión de Crédito Público, 3 miembros en el Senado y 3 miembros en la Cámara, es la encargada de presentar informes al Congreso sobre las operaciones de crédito externo autorizadas por ley al Gobierno Nacional. Y finalmente está la Comisión de Modernización del Congreso, que es la encargada de estudiar, proponer y crear procesos de modernización dentro de esta corporación pública. Pues ya vimos qué es lo que hace el Congreso en pleno, qué atribuciones tiene, y también constitucionalmente está definidos algunas funciones y atribuciones específicas para el Senado y otras específicas para la Cámara de Representantes. ¿Qué le corresponde al Senado de la República? Entonces, son 8 atribuciones en general, que son las que están viendo ustedes en pantalla. Primera, admitir o no la renuncia del presidente de la República o del vicepresidente. Segundo, conceder licencia al presidente de la República para separarse temporalmente del cargo o declarar la incapacidad física permanente del presidente de la República. Tercera, elegir a los magistrados de la Corte Constitucional y al Procurador General de la Nación. Cuarta, aprobar o negar los ascensos militares. Quinto, autorizar al gobierno para declarar la guerra a otra nación y permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio colombiano. Sexto, rendir opinión de prórroga para el segundo periodo del Estado en caso de conmoción interior. Séptimo, conocer las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el presidente de la República, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general de la Nación. Y octavo, elegir los miembros de la Comisión de Administración del Senado. Aquí puede haber una pregunta clave en examen. Muchas veces le preguntan a uno, ¿quién elige al Procurador General de la Nación? Entonces, ya aquí tenemos claro que esta es una atribución y facultad propia únicamente del Senado de la República, diferente al Contralor General de la República, que sí lo elige el Congreso en pleno. ¿Y cuáles son las atribuciones especiales de la Cámara de Representantes? Entonces, la primera, elegir al defensor del pueblo. Mire que también aquí tenemos un elemento, digamos que importante, de elección o de este ejercicio de elección, sí, que ejecuta el Congreso. El otro punto que realiza la Cámara de Representantes, examinar las cuentas que sobre el presupuesto general de la Nación le presente el Contralor General de la República. Conocer e investigar las denuncias que hagan el Fiscal General de la Nación o cualquier ciudadano contra el presidente de la República, los magistrados de las altas cortes y sobre el mismo fiscal. Igualmente es la encargada de acusar ante el Senado a los mismos funcionarios para que esta corporación adelante los juicios a que haya lugar. Lo acabamos de ver ahorita con las comisiones. Frente al control político. Entonces, el Congreso vigila la labor del Ejecutivo mediante 4 mecanismos que son los que les voy a explicar a continuación.
con el fin de fortalecer el equilibrio de poderes y de la transparencia. Entonces, de alguna medida, como la rama ejecutiva es la encargada de ejecutar precisamente tanto los recursos que hayan sido puestos a disposición del gobierno y del Estado para el cumplimiento de los fines esenciales, el Congreso realiza el control político a las acciones que ejecuta precisamente la rama ejecutiva. Y nosotros, como Contraloría General de la República, somos o nos llaman el brazo técnico que tiene el Congreso para ejercer este control político. ¿Cómo lo desarrolla o cuáles son estos mecanismos? 4 inicialmente. Primero, los debates de control político. Segundo, las citaciones e interpelaciones a los ministros. Tercero, la moción de observación. Y cuarto, la moción de censura. Entonces, ¿qué son los debates de control político? Son los mecanismos o es el mecanismo principal mediante el cual el Congreso de la República evalúa públicamente la gestión del gobierno, especialmente la de los ministros, directores de los departamentos administrativos y demás funcionarios del Ejecutivo. Estas son unas sesiones formales en las que uno o varios congresistas intervienen para cuestionar, analizar o examinar la actuación del gobierno en un área determinada y los funcionarios deben responder públicamente. Se realizan tanto en comisiones como en plenario y son parte esencial de la función del control político consagrado en la Constitución, específicamente en los artículos 114 y 135. ¿Para qué sirven? Para evaluar la gestión gubernamental, para identificar problemas o irregularidades, para proponer correctivos o soluciones y para ejercer presión política y pública sobre los funcionarios que están ejerciendo estas funciones públicas. El procedimiento básico para estos debates es la solicitud del debate por uno o varios congresistas. Luego vienen las citaciones a los funcionarios responsables del tema. Posteriormente, la exposición de los congresistas y la respuesta del funcionario. Y estas sesiones de debate de control político pueden concluir en una moción de observación o en una moción de censura, según sea la gravedad del caso. Ahorita los vamos a explicar un poquito más. ¿Cuáles son los temas comunes de debate político? El manejo de los recursos públicos, las situaciones de orden público, la ejecución presupuestal, las políticas públicas en cada uno de los sectores, por ejemplo, políticas públicas en salud, en educación, en seguridad, en minería, en el manejo de la energía, etc. Un ejemplo frente a este debate, hace poco se desarrolló un debate político convocado por el Senado para analizar el aumento de la deforestación en la Amazonía colombiana, donde fue citado el ministro de Ambiente y otros actores responsables en este tema de deforestación, dentro de ellos las corporaciones autónomas que tenían influencia sobre la Amazonía y también pueden llegar a convocar de alguna manera a los gobernadores y a los alcaldes de, digamos, los territorios que están afectados por el tema que hará parte del debate de control político. El segundo mecanismo son las citaciones e interpelaciones a los ministros. Este es un mecanismo de control político que tiene el Congreso para exigir explicaciones a los miembros del gobierno nacional, principalmente a los ministros y a los directores de departamentos administrativos. Recordemos que en una de nuestras sesiones veíamos por quién está conformado el gobierno. El gobierno es el presidente más el ministro
cada uno de los sectores, o el presidente más el director del departamento administrativo. Por eso es que las citaciones e interpelaciones se hacen es frente a estos funcionarios, digamos que altos funcionarios del gobierno nacional, ya que son las cabezas de cada uno de los sectores administrativos en los que está dividida nuestra función pública. ¿Qué es como tal una citación? Un acto formal mediante el cual el Congreso llama a un ministro o a un alto funcionario para que comparezca ante una comisión o ante la plenaria con el fin de rendir cuentas o informar sobre un asunto específico. Puede ser solicitada por cualquier congresista y debe indicar el motivo y la fecha de la comparecencia. El funcionario debe asistir obligatoriamente y responder a esa citación. ¿Dónde está definido esto? En la Constitución, en el artículo 208 y en la Ley Quinta de 1992. ¿Y qué es una interpelación? La interpelación es una pregunta directa que hace un congresista al ministro durante una sesión, ya sea tras una citación o de manera espontánea en un debate. Es un acto de confrontación democrática sobre temas de interés público y permite aclarar contradicciones o vacíos en las respuestas del funcionario. Puede derivar en debates más profundos como una moción de censura. Un ejemplo práctico de estas interpelaciones, pues pueden darse el momento en que un congresista cite, por ejemplo, al Ministerio de Salud para explicar la ejecución del presupuesto de este sector, y durante la sesión otros representantes pueden interpelar al ministro con preguntas sobre cobertura, sobre universalidad, sobre resultados en la salud pública, sobre temas de corrupción en este sector, sobre situaciones con las EPS, sobre situaciones de entrega de medicamentos. Entonces, de una citación en específico, luego se pueden generar varias interpelaciones en las diferentes citaciones. El tercer mecanismo es la moción de observación. Este es un mecanismo que tiene el Congreso, específicamente la Cámara de Representantes, para formular críticas o comentarios formales sobre la gestión del ministro o de los altos funcionarios del gobierno. Como características claves, pues este no implica sanciones y no tiene consecuencias jurídicas directas como la destitución del funcionario, que sí la tiene la moción de censura. Es más un pronunciamiento político y su objetivo es dejar constancia en el Congreso sobre una postura crítica frente a la gestión del funcionario. No genera efectos inmediatos, pero sirve como una alerta pública y de presión política, y es un mecanismo que estimula el debate democrático y permite a los representantes expresar sus preocupaciones sin llegar al extremo de pedir la remoción del funcionario. En cambio, la moción de censura, que es el cuarto mecanismo, este es un mecanismo un poco más fuerte, donde lo que se exige es la renuncia del ministro o del director del departamento administrativo, incluso del canciller, cuando se considera que su gestión ha sido insatisfactoria o ha incurrido en actuaciones indebidas. ¿Qué busca la moción de censura? Responsabilizar políticamente a los funcionarios del Ejecutivo por irregularidades en su actuación, por contradicciones con el interés público o por la falta de idoneidad o resultados negativos en su gestión. ¿Cuál es el procedimiento para la moción de censura? Está establecido en el artículo 135 de la Constitución y tiene prácticamente 4 pasos. Primero, una solicitud motivada
de al menos el 10% de los miembros de la Cámara, ya sea Senado o Cámara de Representantes. Segundo, debe haber un debate público dentro de los 10 días siguientes a la solicitud. Tercero, debe haber una votación que se da entre el tercero y 10º día después del debate. Y cuarto, si la moción es aprobada por mayoría absoluta, el funcionario debe renunciar. Por ello, una de las consecuencias es que el funcionario queda separado del cargo. Es una herramienta directa del Congreso para equilibrar el poder del Ejecutivo y es un mecanismo utilizado para reforzar la rendición de cuentas. En conclusión, frente a los dos últimos elementos que hemos visto, en la moción de observación es un pronunciamiento político o simbólico que deja constancia crítica, o sea, como el pronunciamiento queda, digamos, se deja en constancia, no tiene efectos jurídicos y no requiere votación especial. En cambio, la moción de censura sí es un mecanismo sancionatorio, puede destituir al ministro o al alto funcionario del gobierno, tiene efectos vinculantes y requiere una votación especial de mayoría absoluta para que se pueda llegar a destituir a ese funcionario del alto o ese alto funcionario del gobierno por algunos de los elementos que ya hemos comentado. Dentro de esta misma rama y de las funciones que hace el Congreso, pues hay diferentes tipos de leyes que las debemos tener identificadas. ¿Cuáles son estos tipos de leyes? Primero, las leyes estatutarias. Segundo, las leyes orgánicas. Tercero, las leyes ordinarias. Cuarto, las leyes marco. Y quinto, las leyes aprobatorias de tratados. Entonces, las estatutarias principalmente regulan asuntos fundamentales de orden constitucional, como son los derechos y deberes fundamentales. También regulan lo relacionado con la participación democrática, con la administración de la justicia y con los procedimientos para la acción de tutela. Todo lo que tenga que ver con derechos fundamentales, toda la regulación se debe tramitar a través de una ley estatutaria. Recuerden que tuvimos un caso con el derecho de petición donde se había generado una ley ordinaria que pues definía cómo era la acción del derecho de petición y esa ley pues fue declarada sin piso jurídico, por llamarlo de alguna manera, en el entendido de que debía expedirse era una ley estatutaria que resultó siendo la 1755 de 57, donde se estableció todo lo relacionado con el derecho de petición y todos los trámites que se deben cumplir, los términos establecidos para dar respuesta a este derecho fundamental. ¿Qué trámite especial tienen las leyes estatutarias? Que deben ser aprobadas por mayoría absoluta en el Congreso, solo se pueden tramitar en una legislatura y deben tener una revisión previa y obligatoria de la Corte Constitucional antes de su sanción presidencial. Es decir, recuerden que hablábamos en una de estas sesiones de la importancia del control constitucional para determinar que ninguna regla, ninguna ley fuera contraria a las disposiciones constitucionales, siendo esta la Carta Magna. Entonces, en el caso de las leyes estatutarias, siempre debe darse revisión previa y obligatoria antes de la sanción presidencial. Aquí, por ejemplo, tuvimos la Ley Estatutaria de Salud, que es la 1751 del 2015.
pero regulan derechos fundamentales. Orgánicas regulan las medidas del Estado. Las leyes Doc, qué pena, me tocó desactivar los micrófonos. Puedes volver a activar, te agradezco. Claudia se le cerró el micrófono. ahí ya. Perfecto, Doc. Sí, señora. Listo, gracias. En las leyes estatutarias que regulan la estructura del Estado, el funcionamiento del Congreso, la elaboración del presupuesto y la planeación y organización territorial. Perdónenme, les estoy hablando de las leyes orgánicas, discúlpenme. Leyes orgánicas, entonces regulan estructura del Estado, funcionamiento del Congreso, elaboración del presupuesto y planeación y organización territorial. El único trámite especial es que requieren mayoría absoluta para su aprobación. Un ejemplo de estas leyes orgánicas, la Ley Orgánica de Presupuesto, que es la Ley 38 de 1989. Acuérdense que también tenemos el decreto de presupuesto, que es el 111, que debe estar desarrollando esta ley orgánica. El tercer tipo son las leyes ordinarias. Regulan todo lo que no requiera una ley estatutaria u orgánica. Son las leyes más comunes, son las que hablan de las normas generales y tratan todos los temas, digamos que relacionados con los diferentes sectores: educación, transporte, medio ambiente, seguridad. El trámite común es que se tramitan en 2 debates por cada cámara, primero en la comisión, luego en plenaria, y no requieren una mayoría especial para su aprobación. Un ejemplo de esta ley ordinaria es la ley 1804 del 2016, que tiene que ver con la ley de 0 a siempre sobre la infancia y que desarrolla pues la política pública de primera infancia precisamente. El cuarto, las leyes marco regulan o establecen los criterios y directrices generales para que el gobierno reglamente o legisle en detalle ciertos temas técnicos o especializados, como pueden ser el comercio exterior, la política aduanera, la política cambiaria. Entonces, lo que el gobierno hace es generar la ley marco para que posteriormente el Ejecutivo determine la reglamentación dentro de los límites que el Congreso le está imponiendo. Aquí el Congreso no regula directamente, sino que autoriza al Ejecutivo para hacerlo dentro de los límites establecidos. Un ejemplo de ello es la Ley Séptima de 1991, que es la ley marco de la política de comercio exterior. Y finalmente tenemos las leyes aprobatorias de tratados, que regulan o autorizan la entrada en vigor de los tratados internacionales firmados por el presidente con otros estados u organismos. Entonces, si ustedes recuerdan, hablábamos del bloque de constitucionalidad, artículo 93 de la Constitución, y allí definíamos que dentro de ese bloque estaban los tratados, por un lado, firmados por el presidente, pero reconocidos por el Congreso de la República. Entonces, ¿cómo es el proceso para estas leyes aprobatorias de tratados? El presidente firma el tratado. Segundo, el Congreso lo aprueba mediante una ley. Y tercero, la Corte Constitucional puede revisar su constitucionalidad antes de hacerlos obligatorios. Un ejemplo de esto es la Ley 1607 del 2012, relacionada con el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. Para la expedición de esas leyes, pues hay que hablar de las iniciativas. ¿Quiénes tienen iniciativa para presentar proyectos de ley que luego del trámite por el Congreso se van a constituir en leyes de la República? Entonces, de los artículos 154 al 156 se establecen 3 tipos de iniciativas. Una iniciativa legislativa, una iniciativa popular legislativa y una iniciativa funcional. Entonces, la iniciativa
legislativa, precisamente, pues es la que tiene que ver con la capacidad, lo llamamos de alguna manera, de originarse las leyes en cualquiera de las cámaras como propuesta de los respectivos miembros de ellas, es decir, como propuestas de los congresistas, sean senadores o sean honorables representantes a la Cámara. Entonces, tenemos como sujeto de iniciativa de este tipo los congresistas, quienes pueden presentar proyectos de ley sobre cualquier materia, salvo excepciones establecidas. Asimismo, las comisiones permanentes del Congreso que tienen iniciativa dentro de su competencia temática. Entonces, una comisión permanente, la séptima, que vimos que habla o que se trata temas relacionados con el servicio público, con el servidor público, pues ellos pueden presentar un proyecto de ley relacionado específicamente con ello. Si es un tema agrario, pues entonces la comisión permanente que tiene a su cargo esta temática será quien desarrolle esta iniciativa legislativa. También tienen iniciativa legislativa el gobierno nacional, es decir, presidente y sus ministros, respecto a la organización de los ministerios y las entidades administrativas, el presupuesto y las contribuciones fiscales y la organización de la fuerza pública. Entonces, digamos que estos temas son de iniciativa exclusiva del gobierno nacional, como les digo, conformado por presidente y sus respectivos ministros. En cuanto a la iniciativa popular, que está en el artículo 155, entonces hablamos que los ciudadanos son sujetos de iniciativas siempre y cuando el proyecto de ley que se presente tenga el respaldo de al menos el 5% del censo electoral. Eso aplica más o menos 2 millones de firmas aproximadamente. Y dentro de esta iniciativa no pueden ser temas exclusivos del gobierno, que son los que acabamos de presentar: organización de ministerios, presupuesto y contribuciones fiscales y temas relacionados con fuerza pública. Esos temas únicamente los puede iniciar el gobierno nacional, por ello no podrían ser objeto de propuesta de proyecto legislativo por parte de los ciudadanos. También tienen iniciativa popular legislativa los consejos municipales o las asambleas departamentales. Ellos pueden presentar proyectos por conducto de sus respectivas bancadas parlamentarias. Adicionalmente, se establece que las Cortes y el Consejo de Estado pueden presentar proyectos sobre la administración de justicia, y aquí se hablaría que si bien la base constitucional está como una iniciativa legislativa, también es una iniciativa funcional. Dice el artículo 156 que la iniciativa funcional se refiere a la facultad que tienen ciertos órganos para presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones. Dentro de esta iniciativa funcional está el Procurador General de la Nación, quien puede presentar proyectos relacionados con las funciones del Ministerio Público, y el Contralor General de la República, quien puede presentar proyectos relacionados con el sistema de control fiscal, la gestión de recursos públicos y obviamente con las funciones de la vigilancia y el control fiscal, que son las que constitucionalmente le han sido asignadas. Entonces, esto hace que nuestra entidad, y pues en cabeza del Contralor General, tengamos iniciativa funcional y legislativa para la, digamos que la creación, derogatoria, supresión, modificación de leyes, o también para presentar elementos de reforma a la Constitución a través de actos legislativos. Que fue efectivamente lo que sucedió con el acto legislativo 4.
Dentro de ello, pues también tenemos que el Congreso tiene la atribución de modificar la Constitución por medio de esos actos legislativos y esto debe cumplir un trámite y unos requisitos constitucionales. Son 6 puntos o 6 etapas que debe surtir ese acto legislativo para reformar la Constitución. Entonces, lo primero es la presentación del proyecto, lo pueden presentar congresistas, el gobierno nacional, al menos el 10% de los ciudadanos del censo electoral o por una asamblea constituyente en casos excepcionales. Segundo, la publicación. El proyecto debe ser publicado en la Gaceta del Congreso antes de comenzar su discusión. Tercero, requiere un trámite de 2 periodos ordinarios, es decir, que se discute y aprueba en 2 periodos legislativos ordinarios consecutivos. Cada periodo debe realizar 2 debates en cada cámara. Por lo tanto, pues va a tener 4 debates por periodo, es decir, 8 en total. Requiere una mayoría especial. En el segundo periodo, para su aprobación, requiere el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara. Esto implicaría por lo menos de 54 senadores, recuerde que son 108 y 86 representantes, teniendo en cuenta las 188 curules que están en la Cámara de Representantes. No requiere sanción presidencial, sino que una vez sea aprobado por el Congreso, se promulga automáticamente como parte de la Constitución y no hay un control previo de la Corte Constitucional, salvo cuando afecte derechos fundamentales o mecanismos de participación directa, como reformas vía referendo. Sin embargo, puede haber un control posterior. Entonces, estos son, digamos que algunos elementos que se deben considerar. ¿Qué restricciones importantes están establecidas frente a los actos legislativos? El artículo 375 de la Constitución señala que no pueden presentarse en estado de sitio, que no pueden reformar los artículos sobre derechos fundamentales y mecanismos de participación por medio de facultades extraordinarias al presidente y que no puede modificar la Constitución para suprimir derechos fundamentales. Casi todas nuestras reformas han sido por acto legislativo. De 62 reformas, 61 han sido por acto legislativo y solamente tuvimos una por referendo. Ejemplos de estos actos legislativos: el acto 01 del 2016, que incorporó al bloque de constitucionalidad el acuerdo final de la paz con las FARC, y el acto legislativo 04 del 2019, por medio del cual se reformó el régimen de control fiscal y que veremos posteriormente en estas clases. Para la elaboración de las leyes, entonces, el trámite es el desarrollo del proyecto de ley, presentado en una comisión, aprobado en esa comisión permanente de la Cámara por mayoría simple, luego debe pasar a plenaria de Cámara, donde también será aprobado por mayoría simple. Una vez termina su paso por la Cámara, pasa al Senado, a la comisión permanente del Senado que corresponda, aprobado por mayoría simple, luego pasa a plenaria del Senado y aprobado también por mayoría simple. Luego viene una revisión para verificar que no hayan inconsistencias entre lo presentado en Cámara y Senado, sino pues ahí hay un proceso de validación. Y seguido a ello pasa a sanción del presidente de la República. Una vez es firmado o es sancionada por el presidente, ahí ya es cuando se dice que fue promulgada, debe ser publicada en el Diario Oficial y a partir de la publicación en Diario Oficial es que se considera ley de la República. Hasta aquí lo relacionado con la rama legislativa e iniciamos lo que tiene que ver con la rama judicial. ¿Qué es la rama judicial? Es una pieza fundamental en el funcionamiento del Estado, encargado de aplicar las normas para proteger los derechos y el cumplimiento de las obligaciones para garantizar la convivencia pacífica.
Aquí entonces nos dice que lo que caracteriza a esta rama es que a ella le corresponde administrar justicia. ¿Y qué es esa administración de justicia? Es una función pública que cumple el Estado para hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en la Constitución y en las leyes, con el fin de realizar la convivencia social y de lograr mantener la concordia nacional. Esta función consiste de manera primordial en juzgar y en hacer que lo juzgado se ejecute. Por eso decimos que tiene también la facultad de decidir cuestiones jurídicas controvertidas y solucionar conflictos y controversias entre ciudadanos y entre estos y el Estado si se llegasen a dar. ¿Cómo o quién compone? Pero antes de... sí. ¿Quién compone la rama judicial? Entonces, hablamos de diferentes tipos de jurisdicciones, que es donde se ejecuta esta función de la administración de la justicia. Una de ellas es la jurisdicción constitucional, donde el órgano máximo lo tiene la Corte Constitucional. La segunda es la jurisdicción ordinaria, donde el órgano máximo es la Corte Suprema de Justicia. Tercera es la jurisdicción contencioso administrativa, siendo el órgano máximo el Consejo de Estado. Tenemos unas jurisdicciones especiales, las vamos a ver ahora. El Consejo Superior de la Judicatura se le ha catalogado desde la Constitución como un órgano, digamos que a la altura de las altas cortes. Y finalmente, pues se establece la Fiscalía General de la Nación como un elemento importante de la rama judicial. En algún momento se dice, no hace parte como tal de la rama judicial, pero es un instrumento o una institución clave en el desarrollo del ejercicio de la administración de la justicia. ¿Cómo son o cómo, a través de qué pronunciamientos se deciden todas esas cuestiones jurídicas controvertidas y toda esa solución de conflictos y controversias? A través de unos pronunciamientos que toman la forma de sentencias, fallos o autos y que son emitidos por los diferentes estamentos de las jurisdicciones, y algunos de ellos llegan hasta las altas cortes como instituciones de cierre de cada una de las jurisdicciones. ¿Cuáles son los principios rectores de la justicia? Están consagrados en el artículo 228 y nos habla principalmente de los 5 que están viendo ustedes en pantalla. La prevalencia del derecho sustancial, siempre se prioriza el contenido de la norma sobre la forma procesal. Sustancia sobre forma, se diría esto. El principio de la celeridad, donde dice que todos los procesos deben resolverse en un tiempo razonable. El tercero es el principio de la gratuidad, donde se establece que el acceso a la justicia no debe estar condicionado al pago de tarifas. El cuarto es la independencia de los jueces. Dichos jueces no pueden recibir órdenes de otros poderes para actuar. Y por último, está el principio de la eficacia y acceso real. Y esto significa que debe garantizarse el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales. Dentro de la estructura, entonces, los órganos principales ya se los nombré. Adicionalmente, tenemos jueces y tribunales en diferentes especialidades. Dentro de ellas está la penal, la civil y agraria se llama, la laboral, la de familia, la jurisdicción administrativa y jurisdicciones especiales como son la indígena, la penal militar y los jueces de paz. Aquí ustedes están viendo más o menos la estructura como tal de la rama de la jurisdicción ordinaria. Empieza, digamos, con los juzgados municipales, luego están los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, luego los juzgados de circuito,
Luego están los juzgados especializados de familia, penales, adolescencia o promiscuos de familia. Posteriormente, los tribunales superiores de distrito judicial y el órgano de cierre es la Corte Suprema de Justicia. En el caso de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, inician los procesos en los juzgados administrativos. Luego está el siguiente órgano, que es el Tribunal Administrativo, y cierra el Consejo de Estado. La jurisdicción constitucional, pues, puede iniciar en un juzgado municipal, en un promiscuo, y cierra en la Corte Constitucional. Las jurisdicciones especiales de paz, está también la jurisdicción de pueblos indígenas, donde administran justicia directamente a sus pueblos, a sus poblaciones, y está dentro de esta estructura el Consejo Superior de la Judicatura, que es el que se encarga de toda la parte organizacional de la rama, y tiene dos salas, una sala administrativa y una sala jurisdiccional disciplinaria. Y adicionalmente hay consejos seccionales de la judicatura a nivel regional en todo el país. Finalmente, pues la Fiscalía General de la Nación como parte de la estructura de esta rama. Frente a la Corte Suprema de Justicia está reglamentado en los artículos 234 a 237, o reglamentado no, definido en los artículos 234 a 237, es el máximo órgano tribunal de la jurisdicción ordinaria, que es la misma jurisdicción común. Le corresponde ser el tribunal de última instancia en el juzgamiento del presidente y los altos funcionarios del Ejecutivo, así como de miembros del Congreso. Conoce de recursos de casación y de revisión. Está compuesta por una sala plena, por una sala de gobierno y salas especializadas de civil y agraria, laboral y penal, y pues es quien administra justicia en última instancia. Esta corte está compuesta por un número impar de magistrados, son 23 magistrados los que tiene la corte, elegidos por la misma corporación por periodos individuales de 8 años, que son elegidos a partir de listas formadas por más de 5 candidatos por cada vacante que se presente y enviadas por la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Está establecido que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no pueden ser reelegidos, que permanecen en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso. ¿Cuáles son los requisitos para ser magistrado, sea de la Corte Suprema o de la Corte Constitucional o ser consejero de Estado? Por un lado, ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, ser abogado, no haber sido condenado por sentencia judicial o pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, haber desempeñado durante 10 años cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido con buen crédito y por 10 años la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. En cada una de las salas especializadas que tiene la Corte, se verifican los temas según la competencia especializada y actúan en su campo como tribunales de casación. Aquí, ¿qué hacen estos tribunales? Entonces, verificar la jurisprudencia, velar por la protección de los derechos constitucionales y controlar la legalidad de los fallos. Los tribunales superiores de distrito judicial, que son, digamos, como la siguiente instancia o el mando medio en esta jurisdicción, son las autoridades judiciales en su jurisdicción que corresponde, que en muchos de los casos coincide con la de un departamento. Están creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, compuesto por mínimo 3 magistrados. ¿Cuáles son sus funciones específicas? Ejercer la función jurisdiccional ordinaria en cada distrito judicial en los que se divide el país, y lo hacen de acuerdo con las competencias que se establezcan en los diferentes códigos procesales.
La otra función es elegir a los jueces del correspondiente distrito judicial a partir de las listas elaboradas por la sala administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura con jurisdicción en el territorio donde opera el Tribunal Superior. Y tercero, resolver los asuntos administrativos y jurisdiccionales que les correspondan al tribunal. Y la célula básica de la organización judicial, pues son los jueces, los diferentes juzgados. Su categoría y jurisdicción territorial puede circunscribirse a cada distrito judicial o a cada municipio. El Consejo Superior de la Judicatura es el que establece sus características, denominación y número, y ellos son los que conocen y administran justicia ordinaria en relación con las controversias que se generen en la sociedad en las categorías de civil, penal, de familia, laboral, ejecución de penas, pequeñas causas, y también tenemos los juzgados promiscuos, que son los que se encargan de todos los procesos cuando no amerite una cantidad de asuntos que amerite la creación de juzgados especializados. Entonces, hay municipios donde, pues por su misma categoría, por su tamaño, lo que tienen es un juzgado promiscuo y no se puede tener, digamos que, juzgados a las áreas. Perdón. Dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, entonces tenemos el Consejo de Estado, que es el máximo tribunal, está compuesto por 31 magistrados. Sus funciones específicas son resolver los conflictos entre el Estado y los ciudadanos, fallar sobre la nulidad de actos administrativos, emitir conceptos al gobierno sobre proyectos de ley y servir como órgano supremo de consulta. Esta es una jurisdicción que conoce los temas que involucran a las entidades y organismos de la rama ejecutiva del poder público y conoce o tiene como atribuciones conocer las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el gobierno nacional cuya competencia no corresponde a la Corte Constitucional. También actúa como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos administrativos, prepara y presenta proyectos de actos reformatorios a la Constitución y proyectos de ley, conoce los casos de pérdida de investidura de los congresistas y pues se dan su propio reglamento conforme a lo que está definido en la norma, en la Constitución. Se divide en salas y secciones para separar las funciones jurisdiccionales de las demás que le han sido asignadas y tiene una sección especializada en asuntos laborales. La sala plena del Consejo de Estado tiene como competencia expedir el reglamento del Consejo, elegir los consejeros y magistrados de los tribunales administrativos, elegir el auditor general de la República, elegir el reemplazo temporal del Contralor, los miembros de las ternas para la elección de los magistrados de la Corte Constitucional y del Procurador General de la Nación. En cuanto a las salas especializadas en el Consejo, hay 5 salas. La primera, bueno, va a empezar más bien por la sala segunda, en la cual hay 6 magistrados, se encarga de los temas laborales. La sala tercera de los procesos contractuales y de responsabilidad estatal, la sala cuarta, sobre los asuntos tributarios y derecho económico y la sala quinta sobre los procesos electorales y relativos a la jurisdicción coactiva. Y la sala primera la dejé de últimas porque se encarga de todos los temas que no han sido asignados a las demás salas o a las demás secciones que les acabo de mencionar. También hay una sala de consulta y servicio civil que se encarga de absolver las consultas jurídicas que le formule el gobierno nacional, de verificar si los candidatos a la presidencia de la República cumplen con los requisitos constitucionales y expedir la correspondiente certificación de dicha verificación.
Aquí también tenemos unos tribunales administrativos que ejercen las funciones contenidas en el Código Contencioso Administrativo, en particular, elegir a los jueces de lo contencioso administrativo a partir de las listas elaboradas por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, con jurisdicción en el territorio donde opera el tribunal, y resolver los asuntos administrativos y jurisdiccionales que le correspondan al tribunal. Y los jueces administrativos conocen temas relacionados con laboral, contractual y electoral, es decir, acciones de nulidad electoral de alcaldes y miembros del consejo. Entonces, ¿qué temas laborales se miran acá? Los que son entre los ciudadanos y alguna entidad del Estado. Ahora bien, si es entre un ciudadano y una empresa privada, pues no se va a mirar por esta rama, por esta jurisdicción contenciosa administrativa, sino que será un tema laboral que se aborda desde la jurisdicción ordinaria. La Corte Constitucional, pues es la encargada de la salvaguarda de la supremacía de la Constitución. Esto ya lo hemos hablado en varios momentos. Ellos deben decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad frente a los actos, frente a las leyes, frente a los decretos con fuerza de ley, también frente a los instrumentos dados por el gobierno nacional. Perdón, el Consejo Superior de la Judicatura, como máximo órgano administrativo de la rama judicial, tiene dentro de sus funciones el control disciplinario sobre jueces y empleados judiciales, el diseño y ejecución de la carrera judicial, la elaboración del presupuesto de la rama, resolver conflictos de competencias entre los jueces y velar por la autonomía e independencia judicial. Entonces, el sujeto de control como tal, ellos son sujeto de control nuestro, lo conocemos como Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, a nivel regional, pues los conocemos es más como la rama como tal, seccionales de la rama judicial. Serían nuestros, digamos, puntos de control. Adicional están las jurisdicciones especiales y excepcionales. Aquí está la jurisdicción indígena, que está en el artículo 246, donde nos dicen que las autoridades indígenas ejercen sus funciones dentro de su territorio, aplican normas propias siempre y cuando ellas no contraríen la Constitución. Está la jurisdicción penal militar en el artículo 221, que conoce los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y con ocasión a ese servicio. Si no se da el delito con ocasión al servicio activo, serán juzgados por la jurisdicción ordinaria, según lo que, pues, según el delito que haya sido cometido, ¿no? Si es en virtud de su servicio activo y con ocasión a la prestación de ese servicio activo, entonces serán juzgados a través de la justicia penal militar. Y finalmente está como jurisdicción especial excepcional los jueces de paz, que están establecidos en el artículo 247, y pues ellos están encargados de resolver conflictos comunitarios y promover la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos. Son elegidos por voto popular y pues también están en diferentes espacios de territorio donde inicialmente estos jueces de paz, lo más importante es estos procesos de conciliación. La Fiscalía General de la Nación, entonces, es un organismo autónomo e independiente que no hace parte de la rama judicial, pero actúa dentro del sistema judicial colombiano. Yo les decía que es un instrumento importante de la rama, pero pues dentro de las jurisdicciones establecidas no está determinada como parte de esta rama judicial. Su función principal es investigar los delitos, acusar a los presuntos responsables y llevarlos ante los jueces. Esta es la parte acusatoria. Es la Fiscalía realiza esa parte acusatoria frente a los jueces, que serán quienes van luego a definir a través de sus sentencias
la responsabilidad o no frente a estos, digamos que delitos o conductas cometidas más bien. Otras funciones claves que tiene: dirigir y coordinar la policía judicial, proteger a las víctimas y testigos, velar por la legalidad de las capturas, registros y allanamientos, presentar imputaciones y acusaciones ante los jueces penales. ¿Quién es el jefe de la fiscalía? Pues digamos que el máximo directivo, el fiscal general de la Nación, que es elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna presentada por el presidente de la República. Y en la estructura interna tiene fiscales delegados ante jueces, tribunales y altas cortes, además de especialidades como anticorrupción, derechos humanos, criminalidad organizada, etcétera. En el ejercicio de sus funciones, la Fiscalía deberá, primero, solicitar al juez de garantías que ejerza las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de pruebas y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. Segundo, adelantar registros, allanamientos, incautaciones e intercepciones de comunicaciones. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia. Esto es en ejercicio de las funciones de policía judicial. Y recuerden que esta es una función que hoy día combatimos Contraloría y también las superintendencias. Tenemos funciones especiales de policía judicial y todos nos debemos guiar bajo el manual de policía judicial que en su momento pues fue dirigido por la Fiscalía General de la Nación. Deben presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento con el fin de iniciar un juicio público. Deben solicitar la preclusión de las investigaciones ante el juez de conocimiento cuando no hubiere mérito para acusar según lo dispuesto en la ley. Deben solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito. Deben velar por la protección de las víctimas, de los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, y deben dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley. Esto es, digamos que todo lo que tenía para presentarles el día de hoy. Ramas legislativa y judicial dentro de la estructura del Estado colombiano. No sé si tendríamos tiempo, claro que creo que ya no mucho, para alguna pregunta, algún comentario. Bueno, entonces... Bueno, creo que no hay preguntas. No, Pedrito. Listo. Claudia, muchas gracias. Importante. Espero que estén todos haciendo juiciosos sus cuestiones, respondiendo los simulacros. Mañana estamos publicando uno. Harold, confírmame si estás en línea para confirmar dos temas. Primero, pues, que tengan todos claridad de cómo acceder a las carpetas compartidas donde están las presentaciones y las clases. Y por otra parte, para confirmar cuándo mañana sacaremos un simulacro. Estos simulacros son importantes. Tenemos que entrar a revisar pues cuántos los están haciendo, hagan la tarea juiciosos, aprovechen esta oportunidad. Les quiero comentar que bueno, hoy, no sé si ya salieron, ya están en la página del concurso. Interpelación ahí frente al material. Es que nos mandaron el link y en el link cuando uno trata de acceder dice que le debe dar el administrador permiso, no nos deja acceder a los documentos. No sé si solo me pasa a mí o nos pasa a varios. Entonces quisiera saber cómo podemos acceder al material. ¿Quién está hablando? Carolina, Gerencia Caltes. Listo, Carolina. Pero ya tienes acceso, es decir, es una solicitud que hace precisamente para hacer el control. Ok, sí, yo traté de ingresar y me dice que tiene que autorizarlo el administrador, creo que me sale el mensaje. ¿Y ya lo tienes autorizado? No, señor, todavía no.
Bueno, por favor, Sebastián, Harold, tomemos nota para que revisar las Gracias, autorizaciones. Pedro. Sí, Carolina. Muchas gracias. Bueno, Pedro, buenos días, Pedro. Lilian Gallego de Gerencia Caquetá. A mí me pasa lo mismo. Me enviaron el link del SharePoint, pero cuando voy a ingresar me dice que no tengo autorización y ya solicité la autorización, pero no he podido acceder. Muchas gracias. perfecto, Hola listo. Pedrito, buenos días. Natalia, acá de nivel central. Estoy exactamente en la misma condición. Ok, por favor, Sebastián, tomemos nota. ¿Harold se encuentra conectado? Sebastián, confírmame. No, señor, está en una reunión. Bueno, por favor, apenas terminen, busca a Harold y que por favor hagan todos los ingresos. Les quiero comentar que hoy ya ingresaron a la página del concurso. Ya, sí, señor. Y ya salieron listados, ya salió el listado de los No, admitidos. no ha salido nada. No ha salido Bien. nada. Hasta cuando yo entré, Pedrito, todavía no había nada. Ok, perfecto. Bueno, vamos a estar atentos del listado. Revisen. Vamos a tener, bueno, primero voy a hablar con Melida, quien en su momento pues se ofreció para colaborar para algunos, de pronto algunas reclamaciones. Ya revisaremos esa asistencia, si la asume parte del afiliado y parte de la organización. Vamos a revisar eso. Pero por favor estén pendientes de ello. ¿Listo? El sábado vamos a tener clase, ¿correcto, Claudia? Confirmado el sábado. ¿Listo? Sí, Entonces nos señor, vemos. Pedrito, sí está confirmado. Perfecto, listo. Bueno, les quiero contar que ya, pues rápidamente, pues estamos esperando el decreto de ajuste salarial. Como ustedes vieron también por nuestras redes, se acordó con el gobierno un importante puntos para la bonificación por servicios prestados. Ustedes saben que cada año por cada año laborado se paga una bonificación. ¿Sí sabían eso? En Contraloría, los que llevan más de un año. Señor, Sí, del Sí, 35%. sí, la sabemos. bonificación Sí, por año señor. ¿De de cuánto es? servicio, ¿De cuánto es? 35%. Bueno, listo. 35%. Exacto. Entonces hemos acordado con el Gobierno Nacional 4 puntos más. O sea, 3 puntos Oh. este año y 1 punto más para el próximo. Es decir, este año 38, 38 para este y otro punto para el 2026 serían 39 para el Pedro, 2026. y es retroactivo, Em, buena pregunta. Buena porque yo pregunta. cumplí años de servicio en enero. Bueno, Es yo ahí creo el que sí, porque detalle, dijo Cantinflas. sí, no, yo creo que estos sí son a partir del momento del O decreto. sea, de la promulgación o del Correcto. acuerdo. No, pues el Ok. acuerdo sí. Lo que pasa es que salario sí, porque como obviamente el tema de salario sí se entiende que debe ser a partir de enero pues por obvias razones, pero ya estos emolumentos son al momento en que se hacen, ya que se promulga. De todas maneras, buena pregunta. Voy a revisar el tema. Quería contarles esto. Por otra parte, hemos sostenido conversaciones con la alta dirección. Pues esperamos para este corte de junio que todo fluya adecuadamente. Solicitarles a todos muy juiciosos que revisen su cactus, que estén pues efectivamente haciendo el aporte OTC, porque ese es el reporte que se entrega a la administración para ya lo correspondiente al caso de los compañeros en provisionalidad. El señor Contralor pues sigue con la idea del congelamiento de planta. Nosotros hicimos una solicitud, no sabemos, no va a ser para este corte, esperamos que para el próximo sí. Por lo pronto, por favor, aprovechen, estudien juiciosos, ya recibimos una oferta, vamos a presentarla próximamente, que va a ser un refuerzo muy importante para todo lo comportamental, para las competencias comportamentales. También viene una clase, una vez ya terminemos con este excelente módulo que nos está entregando nuestra experta Claudia Marcela. Vamos también a hacer un flash rápido en temas transversales como gestión documental. Eso se lo van a preguntar a todos. A todos nos lo van a preguntar, entonces también nos preparamos para eso. Viene una oferta, ya la tenemos, la estamos estudiando y la vamos a presentar a todos nuestros asociados
para ya hacer un curso de muy buen nivel también en competencias comportamentales. Lo estaremos presentando próximamente. El costo pues va a estar sujeto al número de inscritos. Espero que pues todos los que pues quieran pasar el concurso hagan el esfuerzo. No es muy costoso, creo que no vale más de 200.000 pesos, con materiales y entrenamiento y bueno, con personas también que tienen un muy buen nivel en estos aspectos. Por lo pronto, desearles un feliz día. Por favor, pendientes de del listado. Espero que todos hayan sido admitidos. El que no, pues levanta la mano, escribe al correo TC, o yo creo que en el transcurso del día estaremos entregando una ruta de atención para aquellos que pues en algún caso lo requieran. Espero que no sea ninguno, que todos hayan sido aceptados. Muchas gracias, estimada Claudia Marcela. A todos un feliz día. Dios nos bendiga. Muchas gracias, que tengan un bonito día y nos vemos el sábado con el favor de Dios. Un feliz día, gracias. 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 a todos. Buen día para todos. Muchas gracias. Buen día para todos.